Hola, ¿qué tal? En este video, juntos vamos a descubrir cómo resolver los malos entendidos. Así que no te desconectes. Mi nombre es Jesús Munguía y es un gusto para mí compartirte 4 lecciones que estoy seguro que van a bendecir tu vida. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos enfrentado a muchos conflictos? Yo estoy seguro que todos, grandes y pequeños, hombres y mujeres, niños y niñas, en todos los ámbitos de la vida familiar y aún en la vida escolar, podemos encontrar conflictos. Así es. Como sabemos, los conflictos y los malos entendidos son inevitables. Así que tú y yo tenemos una responsabilidad, aprender a resolverlos. ¿Y no te gustaría aprender a resolver esos conflictos en una manera en la que ninguna de las dos partes se sienta confrontada? Así que hoy lo vamos a descubrir. Lección 1. Nunca tomar una acción o una iniciativa sin preguntar antes. Así es. El peligro de hacer suposiciones nos lleva siempre a conflictos que no deben de existir. Así que dentro de estos conflictos nosotros podemos encontrar muchas suposiciones. Mire, desde pequeños nosotros hemos tenido buenos ejemplos y malos ejemplos. Pero nosotros, hoy que estamos ya en una edad más desarrollada, podemos escoger nuestras decisiones, nuestras actitudes y cómo comportarnos. Así que yo te animo a que no tomes decisiones o acciones basadas en tus sentimientos, ni mucho menos supongas que ya lo sabes todo. En esta lección número 1, nosotros nos vamos a encontrar con que siempre tenemos que saber cuáles son las intenciones de la otra persona para no crear conflictos. Porque los conflictos son inevitables, nosotros debemos de evitar las suposiciones. Así que cuando tú te comienzas a hacer preguntas sobre cómo solucionar un conflicto, las suposiciones necesitan ser resueltas. Así es, las suposiciones son un gran peligro. Y claro, cuando tú quieres entrar a resolver algún conflicto, créeme, tú tienes una buena intención. ¿A cuántos no nos ha pasado que vemos un conflicto tal vez en la calle? Mira, mi amado país, México, es conocido por conflictos. Así es, aún conflictos entre vecinos. ¿Y qué sucede cuando se escucha un ruido extraño en la calle? Muchas familias se asoman a la calle y comienzan a ver de dónde viene tanto bullicio. Y no va a faltar aquel valiente o aquella mujer siempre con esa iniciativa de querer realizar unas preguntas en las cuales pueda ella resolver sus dudas. Y una vez que ella encuentra en esas preguntas una solución, dice, yo sé la manera en la que se puede solucionar esto. Un apagón en una calle, un conflicto entre padres de familia en una escuela, son conflictos. Y siempre va a haber gente que tome la iniciativa. Y si tú eres de esas personas que siempre toman la iniciativa para resolver conflictos, déjame decirte que tus intenciones no siempre van a ser bien recibidas. Y ese es el primer conflicto que tú necesitas solucionar. Ese conflicto es un conflicto interno. Y ese conflicto necesitas resolverlo tú mismo. Porque si queremos vivir en armonía con los demás, tenemos que aprender a respetar sus límites. Así es. Así como te decía yo en un conflicto vecinal, siempre hay límites. En la casa donde tú vives hay un límite. La barda de nuestras casas es un límite. Las puertas son un límite. Y cuando tú quieres cruzar esa línea, créeme, te vas a topar con problemas. Cuando nosotros queremos tomar la iniciativa, siempre será difícil que nos comprendan, porque tal vez tú como yo somos personas que siempre queremos tomar iniciativas. Las iniciativas no son malas, pero necesitan ser bien comprendidas. Mira, yo recuerdo muy bien que cuando era pequeño, yo tomaba la iniciativa de subirme a la bicicleta de alguien mayor y nadie me decía que no podía hacerlo. Eso era bueno. Pero yo tomé una iniciativa y nunca pregunté cómo era andar en bici. Así es, yo aprendí a andar en una bici grande, yo siendo muy pequeño. Esto trajo conflictos. La primera vez que yo traté de subirme a esa bicicleta, terminé cayéndome. Y eso es algo que hoy vamos a evitar con la lección número 2. Lección 2. Cuando sientas que tus límites son rebasados, nunca desacredites los motivos de las otras personas. Nosotros también tenemos límites. Límites físicos, límites emocionales y límites, ¿por qué no decirlo también, espirituales?
Esos límites, cuando se sienten rebasados en nuestra persona, pueden generar conflictos internos. Así que juntos vamos a aprender en esta lección número 2 a cómo resolverlos. Recuerda que para que exista un conflicto, siempre deben de existir dos partes, el ofensor y el ofendido. ¿Cuántas veces has tomado la postura de ser la parte ofensora o la parte ofendida? Yo estoy seguro que en un conflicto tú has probado las dos partes. Y esto es, créeme, un conflicto. Quiero recalcar esta parte. Cuando tú eres la persona ofendida, toma este consejo. No creas que el ofensor no tiene motivos honorables para llevar ese tema a discusión. Así es. Muchas veces la persona que te puede dar un consejo lo hace para beneficiarte, pero eso puede tal vez ofenderte. Y cuando tú caes en la ofensa, en la postura de ser ofendido, tú tienes que comenzar a resolver ese conflicto. Tomaremos esa parte en esta lección 2, la parte de la persona ofendida. Si yo creo que la persona que me acaba de ofender carece de motivos honorables, en realidad yo me estaría cerrando para poder tener una comunicación a donde se pueda encontrar una solución. Recuerda que en este podcast nosotros estamos encontrando soluciones sin ofender. ¿A qué? A esos conflictos de la vida diaria. Así que no debes de prepararte para la guerra sin antes comprender cuáles son los motivos que están generando este conflicto. Antes de prepararte para esa discusión, tú tienes que saber que la parte ofensora no carece de motivos honorables. Y para eso necesitamos comprender cuáles son las intenciones de la otra persona. Porque qué fácil es generar un conflicto, ¿no te parece? Mira, hoy en día los conflictos son parte de la vida diaria. Y si nosotros pensamos siempre negativamente hacia los demás, estaremos dejando a un lado la oportunidad de poder entrar en comunión, en relación con los que nos rodean. Hoy en día las sociedades se comienzan a cerrar cada vez más. Mira, yo tengo un hijo de 13 años, su nombre es Jesús, y él va a una escuela en la cual apenas entregaron calificaciones. ¿Y qué sucedió ahí? Nos mandan a llamar a los padres de familia y se hace una junta de padres en donde entregan calificaciones. Prepárate, ese es un lugar, una bomba de conflictos. Hoy en día las sociedades se encuentran cada vez más aisladas y divididas. Mira, para mi generación era más fácil pedir la tarea cuando yo no iba a la escuela o faltaba alguna sesión. Era más fácil poder pedir esos apuntes con los compañeros. Existía mayor compañerismo. Pero, oh sorpresa, hoy me topo con que aún los padres de familia le impiden a sus hijos a que compartan esas enseñanzas. Así es. Hoy en día las reglas cada vez se delimitan más y los límites son más establecidos. Cada vez se puede notar más esa división, esos límites. Y hoy en nuestra sociedad los padres de familia tenemos una gran responsabilidad. Comenzar a hacer puentes en lugar de poner límites. Esos puentes van a ayudar a que nuestra sociedad comience a avanzar. Y para eso necesitamos aprender a generar una solución de conflictos, pero sin ofender. Por eso necesitamos entender completamente cuáles son las necesidades de nuestra sociedad hoy en día. Para mi hijo le es difícil hoy pedir apuntes cuando falta, ya sea por razones de salud o por alguna otra razón justificable. Claro, de eso estamos hablando, de conflictos que puedan ser razonables. Si hoy en día se hace más difícil establecer puentes y derribar muros, tú y yo necesitamos ser generadores de cambios. Y para eso necesitamos aprender a resolver esos conflictos. Existieron conflictos en esa junta de padres de familia. Y yo estoy seguro que si tú me estás viendo, sabes que ese es un lugar en donde los conflictos realmente son fuertes. Porque como padre uno quiere lo mejor para sus hijos. ¿No es así? Así que si tú hoy estás interesado en cuidar de tu familia, en cuidar de tus hijos, necesitas compartir esta enseñanza con ellos. ¿Por qué? Porque es necesario solucionar los conflictos sin ofender. ¿De qué me pude dar cuenta? Que aún los padres de familia hacen suposiciones. Así es. Dentro de un salón de clases, con tantos alumnos, se supone quién es el inteligente por sus altas notas. Se supone quién es
el que no es tan aplicado por sus bajas notas. Pero mira, déjame decirte algo. Cada persona es única e irrepetible y todos hemos sido creados con una inteligencia muy particular. Por eso necesitamos aplicar la siguiente lección, la lección número 3. ¿Cuántos nos hemos sentido acusados alguna vez? Yo creo que muchas veces, y yo creo que todos. Todos hemos recibido alguna acusación. Tal vez cuando eras pequeño de que tú habías empujado a tu hermana o a tu hermano, o le habías puesto el pie para que se tropezara y fue y te acusó. Así es. El acusar siempre tiene que ver con una mayor autoridad. Y yo quiero hoy comentarte lo siguiente. La autoridad que rija tu vida te va a llevar a encontrar soluciones. Así es. ¿Recuerdas esta parte del ofensor y el ofendido? Mira, muchas veces quienes nos dan un consejo nos pueden ofender en nuestra perspectiva, cuando en realidad lo que quieren es ayudar. Recuerda, nosotros tenemos que preguntar bien para obtener buenas respuestas y tenemos que asegurarnos de cuál es la intención de la persona al llevar esa confrontación. Así que siempre debemos de verificar los hechos de cada asunto antes de acusar. ¿O no te hubiera gustado que antes de que te acusaran hubieran verificado bien cuál era el asunto? Así es, y no solamente en el momento de la acusación, sino en el momento de la reprensión. Yo hoy recuerdo cómo mi hijo Jesús acusaba a su hermana. Yo también tengo una hija, se llama Abril, ella tiene 3 años, y acusa a su hermana porque no hace lo que él le pide. Pero sabes, aquí se genera un conflicto, en que mi hija a él no lo ve como una autoridad. Y esto puede traer entre hermanos conflictos. Así que para gestionar un conflicto, necesitamos nosotros comenzar a ver cuál es el camino hacia la solución. Y la lección número 3 nos va a ayudar en esto. ¿O no te hubiera gustado que antes de recibir un castigo se hubieran verificado bien los hechos? Así es, porque cada vez que nos acusan, siempre va a haber una reprensión. Pero es necesario que los hechos sean verificados. Por eso no debes de permitir que cada vez que te acusen sea sin algo verificable. Así es. Yo no sé la edad que tengas, pero estoy seguro de algo, que si tú has recibido acusaciones, lo que tú esperas es que se puedan verificar los hechos para que esa acusación pueda ser meritoria o no. En este asunto vamos a poner un ejemplo entre dos hermanos. Y mira, entre hermanos también se generan conflictos. Así es. ¿Y qué pasa? En este papel de autoridad familiar, los padres juegan un papel muy importante. Vamos a suponer que un hermano le hace una travesura a su hermana. Y en esta travesura se genera un conflicto y alguien comienza a chillar. Mira, qué mejor ejemplo te puedo dar que con mis hijos. Y yo recuerdo muy bien cómo es que mi hijo Jesús, con mi hija Abril, le encanta hacer travesuras. Pero a mi hija Abril no le gusta. Y en el momento en el que ella se siente incómoda, va y se acusa con mamá o con papá. Y le dice, mamá, mira, Jesús me acaba de hacer esto. Jesús siempre va a extrañarse y va a decir, no, yo no hice nada. Pero la realidad es que cuando nos sentimos acusados, siempre tienen que haber hechos verificables para poder tener una sanción. Y si algo nosotros hemos aprendido en una generación de conflictos entre hermanos, es verificar siempre los hechos. Porque siempre van a haber acusaciones en nuestra contra. Así es, tal vez como Abril, mi hija, con su hermano Jesús, que en cada momento donde ella se siente incómoda lo acusa, tú te sientas hoy acusado en todo momento. Por eso es necesario verificar los hechos a la verdad en cada asunto. Cada asunto de nuestra vida necesita ser verificado. Y cuando tú encuentras esa verificación, créeme, siempre habrá satisfacción en tu corazón. En una generación de conflictos siempre se va a discutir una idea. Y esta idea necesita ser regida y legislada por una autoridad. Pero esa autoridad siempre va a tener que tener una verificación de hechos. Sin verificación de hechos no habrá sanción, no habrá reprensión. Tampoco habrá ninguna manera en la que se pueda generar una resolución a ese conflicto. Por eso necesitamos de autoridades competentes que puedan verificar bien los hechos. Cuando se comienza a discutir una idea, necesitas tenerla bien clara, porque si esa idea no está clara, será muy difícil de poder comunicarla.
Así es. Cuando nosotros queremos comunicar algo a la verdad, créeme, es más fácil que inventarse mentiras. Y tal vez esto te deje así con una duda muy grande. ¿Será que la verdad será más fácil de aclarar que una mentira? Así es. Aunque no lo parezca, la verdad siempre te va a evitar conflictos. Por eso hablar la verdad para nosotros es muy difícil, porque estamos acostumbrados a vivir dentro de una vida conflictiva. Conflictos con los padres, conflictos con los hijos, conflictos entre hermanos, conflictos con la esposa, conflictos en el trabajo. En cada área en donde uno se mueve siempre hay conflictos. Por eso es necesario aplicar la verdad. La verdad, créeme, te va a hacer libre, libre de toda esa carga de acusación que tú puedas estar sintiendo. Y la verdad es que en los conflictos no es muy bien apreciada. Cuando nosotros nos encaminamos en la verdad, comenzamos a vivir una experiencia diferente. Nuestras palabras cambian, nuestras acciones cambian, nuestra manera de vivir cambia. ¿Por qué? Porque ya no queremos vivir en conflictos. Yo te hago esta pregunta. ¿Estás cansado, estás cansada de vivir en conflicto? Si tú ya lo estás, quédate a la siguiente lección. En esta lección número 4 me gustaría hacer un cambio de perspectiva. ¿Qué pasa cuando nosotros somos los que realizamos acciones cuestionables? Mira, es más fácil ser el acusador que ser el acusado. En esta cuarta lección como acusado, te enseñaré a cómo resolver conflictos sin ofender. Cuando nuestras acciones son cuestionables, nosotros tenemos que ser rápidos en dar una explicación, porque muchas veces damos por hecho como una suposición que todos los demás ya saben que lo que hicimos era para un bien y no para un mal. En este punto ocuparemos la distinción entre lo que es correcto y lo que no es correcto. ¿Recuerdas que te hablaba sobre la verdad? Mira, con que nuestras autoridades, llámense padres, jefes de trabajo, sepan qué es lo que hicimos, no es suficiente. Ya que cuando nosotros hemos sido acusados, es más fácil que nos cerremos. Por eso necesitamos dar una explicación efectiva en base a la verdad. Mientras más rápido actuemos en dar estas explicaciones, más fácil se podrán solucionar esos conflictos. Hay conflictos que se pueden evitar si te atreves a hablar. Así que habla y recuerda, habla la verdad. Cuando tú intencionalmente ofendes a una persona y quieres solucionar ese conflicto, necesitas dar una explicación. Así como lo hemos señalado, la verdad nos hará libres de toda condenación. Pero en esta explicación necesitan haber justificantes que hagan que la otra persona, la parte ofendida, se sienta complacida. Porque las personas que ofendemos necesitan una explicación. Y no solo una explicación, sino también una disculpa. Porque cuando nosotros somos los que ofendemos con palabras, con acciones o con hechos, ten por seguro que llevaremos en nuestro pecho una carga. Yo no sé si tú has sentido ese dolor. Y ese dolor, mira, muchos le llaman conciencia. Y la conciencia en este asunto de la solución de conflictos sin ofender es muy necesaria. Por eso tú y yo necesitamos tener conciencia, ser conscientes de que lo que hacemos, decimos o hacemos siempre traerá una consecuencia. Mira, hay algo muy sorprendente. Es sorprendente la rapidez con la que todos se atreven a pensar lo peor de los demás. Y hoy en día eso está generando conflictos, no solamente en una sociedad cada vez más decadente, sino también en todas las acciones que la rodean, acciones políticas, gubernamentales, eclesiásticas, religiosas. Existen conflictos en todo tipo y en todo lugar. Llámese hermanos en una casa familiar, colaboradores de trabajo en una misma empresa. Es sorprendente ver con qué facilidad todos se atreven a pensar siempre lo peor. Y tal vez alguien haya pensado lo peor acerca de ti. Y si esto ha generado un conflicto en tu vida, en tus relaciones,
Déjame decirte algo. Hay una manera en la que nosotros podemos solucionar estos conflictos sin ofender. Deja de pensar lo peor de los demás. Piensa bien acerca de ti y atrévete a siempre decir la verdad. Así que recuerda, la mejor manera de evitar un conflicto es solucionando tus conflictos internos. Para minimizar un conflicto, siempre resuelve todas tus dudas. Tú eres parte de la solución y no del problema. Chao. Audio Jungle.